Esta obra invita a pensar las filosofías clásicas del Samkhya y el yoga, adaptándolas a una perspectiva contemporánea en la que se conjugan la investigación filosófica y la contemplación práctica. Los planteamientos de ambas filosofías son de vital importancia para los practicantes de yoga, dado que representan un estudio pormenorizado de la mente humana y de los procesos cognitivos que atraviesa el practicante en su camino de autoconocimiento. Por esta razón, ambos sistemas son aquí estudiados desde disciplinas como la filosofía de la mente y la neurociencia de la meditación. Por otro lado, cuestionamos abiertamente el estatuto clásico que se le concede a los dos textos que analizan, la Samkhya-Karika y los Yoga Sutra, mostrando la riqueza y heterogeneidad de la filosofía india, cuya historia en ocasiones se ha visto reducida a planteamientos simplistas que no hacen justicia al hervidero de ideas, pensadores y corrientes que la componen. La interpretación postmoderna que se ofrece en este texto no pretende ser la definitiva, sino contribuir a un debate filosófico, y no meramente filológico o historiográfico, sobre los temas que estas filosofías contemplativas nos exhortan a reflexionar y practicar a nosotros, seres humanos del siglo XXI. Hoy charlamos unos minutos con Raquel Fernández Formoso, autora del libro Samkhya y Yoga, una lectura contemporánea. Hola Raquel, encantado de tenerte en el programa. Hola Rafa, gracias por esta entrevista. Hoy hablaremos unos minutos de tu libro Samkhya y Yoga, una lectura contemporánea. ¿Qué es lo primero que tenemos que saber sobre el libro? Bueno, pues que este libro surgió a modo de un manual para los estudiantes de una escuela de yoga, la escuela en la que trabajo, que es la escuela Om Shanti. Normalmente en todas las formaciones de yoga a nivel mundial se estudian dos textos. Uno de ellos es el Yoga Sutra de Patanjali, los aforismos del yoga, y para estudiar ese texto se dan unas bases de una filosofía que se llama Samkhya, porque Patanjali se inspira en el Samkhya. Entonces, a la hora de dar, ¿no?, de enseñar estas dos filosofías, Samkhya y Yoga, pues no encontraba obras, manuales que unieran la práctica, la experiencia del yoga con la parte filosófica, con las teorías que fundamentaban las prácticas, ¿no? Había tratados muy espirituales que venían pues simplemente de la experiencia de las personas o de los yogis, y luego había tratados muy eruditos, muy académicos. Entonces lo que intenté con esta obra es unir ambos enfoques. ¿Y qué ingredientes considerabas absolutamente necesarios? O sea, tienes que meterlos sí o sí. Bueno, el Samkhya y el Yoga son dos filosofías sobre la mente humana que enseñan al practicante, ¿no?, a explorar sus procesos cognitivos a medida que va avanzando en la práctica, en la meditación, etcétera, en el pranayama, en la respiración. Entonces el enfoque que di, que me parece que es fundamental y que a menudo falta, ¿no?, como te comentaba, ese es el hablar de la mente humana y el explicar por qué esas filosofías son un registro, casi un diario, de esos procesos cognitivos y por qué son tan vigentes para el practicante de hoy, porque están hablando de la mente, que es lo más universal que hay. Y para situar a los oyentes, ¿cómo defines el Samkhya y Yoga clásicos? Bueno, se le llama así, claro, este término es bastante controvertido, porque se le llama así al Samkhya y al Yoga que se exponen en dos textos que son considerados canónicos, así clásicos. El yoga que se expone en este tratado, que se llama Aforismos del Yoga de Patanjali, y que ha venido a ser como el manual ortodoxo a nivel mundial del yoga, y luego al Samkhya que se expone en otro tratado clásico, que son las estrofas del Samkhya. Entonces, la versión del Samkhya y la versión del yoga que se exponen en esos tratados se les llama así clásicos, no solo porque pertenecen a una determinada época, sino sobre todo porque se ha venido considerando que son las versiones superiores o hegemónicas del Samkhya y del yoga, que no necesariamente son las mejores, pero han quedado por razones históricas como los libros de referencia. Entonces, desde sus inicios hasta la actualidad, más o menos, ¿qué se ha mantenido y qué se ha ido perdiendo en el tiempo? Bueno, el yoga, ya si hablamos solo de la práctica yoga, de la que tenemos muchísimos más textos, muchísimas más escuelas, tradiciones, en realidad siempre ha sido un método de autoconocimiento muy vivo,
con muchos modelos diferentes. La India ha manifestado el yoga de muchas maneras diversas y estas escuelas competían entre sí desde la antigüedad, desde la época clásica hasta la época medieval, diversos modelos de Hatha Yoga, diversos modelos de yoga tántrico, yoga budista, el yoga de Patanjali, etcétera. Y si hablamos de cómo ha llegado el yoga hasta hoy, en el siglo XIX-XX empieza ya toda una reforma de un yoga vinculado ya más a la terapia, de tratar de dar una visión mucho más científica del yoga para que pudiera ser exportado a Occidente, ¿no? Y así, un poco como el culto al fitness que había en Occidente, pues se le abrió paso al yoga. Pero claro, ya no es el yoga que encontramos, por ejemplo, en los tratados medievales de Hatha Yoga, ¿no? Que es un yoga muy, muy duro. De hecho, los editores de esos textos ya empiezan diciendo, si el lector pone en práctica las técnicas que aquí se enumeran, es por su cuenta y riesgo, ¿no? Precisamente ahí ya notamos un cambio con el Hatha Yoga de hoy, que está, como digo, vinculado a la terapia, a la gimnasia, etc. Claro. Mira, como el libro está repleto de conceptos, si te parece te voy lanzando unos cuantos y le vas dando un poco de pinceladas según lo que te venga a la cabeza, ¿vale? Venga, por ejemplo, Darsana. Claro. Vale, Darsana significa, la palabra sánscrita Darshana hace referencia a un punto de vista, a una observación, a una escuela filosófica. Entonces es un término que se usa para hablar de los 6 sistemas de pensamiento clásicos de India. Al final han quedado por ser esta lista de 6, antes eran más, llegó a haber 10, 18. Al final se consideró que hay 6 filosofías clásicas de India y se le llaman darshanas. Lo que pasa es que darshana es un término mucho más amplio que nuestro término filosofía, porque abarca mucho más, ¿no? Filosofía para nosotros es más concreto, y estas 6 escuelas, dentro de estas 6 se incluyen el Sankhya y el Yoga. El Sankhya y el Yoga clásicos, el que se refleja en los aforismos de Patanjali y en las estrofas del Sankhya, ¿no? Pero esto es una forma de dividir las filosofías de India un poco religiosa. Es un criterio religioso el que divide a los darshanas, a las filosofías darshanas, de los que no son darshanas, ¿no? Por ejemplo, el budismo se considera una filosofía, se llama nástica, es decir, que no es partidaria o no está a favor de considerar que las escrituras védicas son escrituras reveladas, ¿no? Entonces son nástica, mientras que todos los darsanas son ástica porque supuestamente apoyan las escrituras védicas como escrituras reveladas. No sé si ves la distinción. Entonces esa distinción no tiene un criterio filosófico detrás. Lo que hay es un criterio religioso, ¿no? Entonces el budismo, etcétera, son filosofías no védicas, si se quiere decir así, no vedánticas, alejadas un poco del contexto hinduista. Claro, no son hinduistas. Entonces el criterio es religioso para dividir. Entonces, ¿por qué el Sankhya es un darsana o en el sentido ortodoxo? ¿O por qué el yoga es un darsana en el sentido ortodoxo? Lo que yo vengo a decir en el libro no es por un criterio filosófico, sino por un criterio religioso. Ajá. Pues vamos con más cositas. Por ejemplo, manas e indriyas. Manas e indriyas, vale. Manas e indriyas son 2 de los tattvas, de las categorías del esquema del Sankhya. El Sankhya propone un esquema de 25 categorías, que es un esquema de 25 piezas que componen nuestra mente humana. Es como un análisis, es un estudio analítico de las 25 partes importantes que componen tu mente. 2 de ellas son manas e indriyas. El manas es el filtro de síntesis cognitiva, diríamos, que se encarga de procesar lo que llega de tus sentidos y enviárselo a tu intelecto. Entonces es el filtro que opera entre lo que tú recibes sensorialmente y lo que llega a tu intelecto para que lo clasifique. A eso se le llama manas, ¿no? Que muchos lo traducen por mente, pero no es solo mente, es el filtro que, como digo, ¿no? que discierne, que criba, ¿no? la multitud de estímulos que nosotros estamos recibiendo ahora mismo para que el intelecto los clasifique bien. Y los indriyas son estos sentidos, son estas percepciones sensoriales, ¿no? Entonces hay en realidad 10 tipos: karmendriyas y ñanendriyas. No sé si en el libro aparece un esquema, ¿no? Con todo esto, con las 25 categorías. Y los ñanendriyas serían los 5 sentidos, nuestras 5 capacidades sensoriales, y los karmendriyas son 5 funciones vitales, que pueden ir desde la digestión, la reproducción, la excreción, etcétera. Sí, estaba hojeando el libro y la verdad que
Tenemos aquí material del bueno, ¿eh? ¿Cuánto tiempo llevas, no sé, vinculada, o sea, explorando este terreno? Pues llevo años porque, bueno, yo estudié filosofía, ¿no?, en la Universidad de Santiago, pero allí solo se estudia filosofía, bueno, solo se ofrece filosofía occidental, ¿no? Esto en general en toda España. Todavía no hay un grado de estudios de India, de estudios filosóficos de India. Entonces yo siempre me vinculé al yoga desde la práctica, ¿no?, desde las escuelas de yoga, y al entrar a estudiar filosofía yo quería saber más sobre filosofías indias, sobre el estudio del sánscrito, a que tampoco he podido tener clases, ¿no?, o una formación reglada de sánscrito, no, era imposible, es inviable en España y más en Galicia. Entonces, de una forma casi autodidacta, desde que empecé filosofía occidental, que también la disfruto mucho, pues la uní con estudios de filosofía india y con la práctica del yoga. Pero toda esta literatura, Sankhya, yoga, todos estos estudios que en español suenan tan raros o tan específicos, tan técnicos, en verdad en la literatura anglosajona, la filosofía hecha en lengua inglesa, esto no es nada nuevo. Yo tengo que basarme en toda esta literatura anglosajona porque, como digo, no hay estudios en español, y eso es un poco el punto del libro, es cambiar eso, ¿no? Y hay un momento en el que tú decides, o sea, no sé si te vienes de vino de niña, ya siendo ya pues a punto de estudiar. ¿Cuándo te viene el momento de decir que quieres enfocarte en esta materia? Bueno, sí, pues yo creo que ya desde adolescente, por lo menos, ¿no? El impulso hacia la espiritualidad, hacia una filosofía de carácter más práctico, que aporte autoconocimiento y que me dé herramientas, ¿no?, herramientas antropotécnicas, digamos, de defensa simbólica, ¿no? Es como un sistema inmune, el sistema espiritual, ¿no? Para protegernos, pues eso, contra los miedos, contra las incertidumbres, contra etcétera, ¿no? Para mí es esa la función de la filosofía. Y siempre me vinculé a lo espiritual porque consideraba que ahí estaba un autoconocimiento que era mucho más práctico y que me transformaba mi vida, ¿no?, y el entorno. Mientras que muchas de las doctrinas de la filosofía occidental que me daban, pues era pura retórica. Es decir, el lenguaje era una finalidad en sí mismo, era hablar y hablar y hablar. Y yo no veía dónde estaba ahí, ¿no?, la filosofía. Luego también el entorno de mi casa, ¿no? Mi hermana es formadora de profesores de yoga y gracias a ella me introduje en la práctica de yoga siendo pues, adolescente, y mi madre también siempre ha ido a clases de yoga, ¿no?, como alumna, es decir, siempre lo he tenido muy vivo eso en casa, de que el yoga era una herramienta pues muy valiosa. O sea, que es con la familia que estéis más o menos, que ya sabéis de qué va la cosa, vaya. Que no es solo tú que estás en el tema, ¿no? Que está tu hermana, tu madre. Claro, pero cada uno en el aspecto del yoga que más le interesa, ¿no? Mi hermana es especialista en Hatha Yoga, que es la parte del cuerpo físico, la parte del cuerpo energético, de la postura, del asana, por ejemplo, y yo soy más de filosofía, ¿no? Claro. Y mira, ya has tocado el tema de Hatha Yoga, el hecho que se practique en los gimnasios ahora que está un poco más de moda, ¿es correcto o necesita un centro especializado un poco más, pues, más acorde a la filosofía? Bueno, yo no sabría decir qué es lo correcto y lo que no, ¿eh? No quiero aquí sancionar, ni mucho menos. Puedo dar mi opinión personal, pero claro, es que el yoga que se practica hoy, si hablamos de estar acorde con la filosofía, habría que pensar con cuál de ellas, ¿no? Porque normalmente, como digo, hay un gran desfase, ha tenido que haberlo, ¿no? Un gran desplazamiento entre los textos y el yoga que se practica hoy, el yoga globalizado, transnacional, que está volcado a la terapia, que es toda la parte fundamental de una clase de yoga, es el asana, hoy en día es la postura, es el yoga físico, con pranayama, ejercicios de respiración, pero no hay nada, por ejemplo, de anatomía energética de los yogis tántricos. Si vamos por un modelo de yoga tántrico, la anatomía energética que ellos usaban, los nadis, los chakras, etcétera, hoy en día se ha simplificado muchísimo, no se usa prácticamente en una clase de yoga. Y lo mismo podemos decir con las técnicas de Patanjali, ¿no? El Ashtanga Yoga, ese yoga de 8 pasos, Patanjali no hablaba de asana, ¿no? De la única asana de la que habla Patanjali, el único asana, es la de meditación. O sea, él no hacía estiramientos corporales, por supuesto, ¿no? Él viene de una tradición que se llama esramánica. Los esramanas eran unos ascetas que dieron un poco origen a esas técnicas de yoga como método de autoconocimiento, y eran verdaderos ascetas, o sea, nada de estiramientos corporales, fluidos, dinámicos, como hoy se hace en una clase de yoga. Entonces yo creo que
el yoga de hoy, como digo, que es más terapéutico y que también tiene su papel y que puede ser también muy transformador, pues lo importante no es tanto dónde se enseñe, sino cómo se enseñe. Es decir, dentro de todas las transformaciones que ha sufrido, yo creo que la perspectiva del propósito, del autoconocimiento no se puede perder. Es decir, el yoga no es un deporte, claro. ni es una terapia de salud, aunque pueda ser terapéutico al final del día, pero no es una terapia y no es un deporte. Entonces no es dónde lo hagas, sino cómo, ¿no? Es ante todo un autoconocimiento, un método espiritual de autoconocimiento. Uh-huh. Desde esta visión del yoga, ¿hay alguna fórmula, no sé si hay alguna manera de distinguir entre subconsciente e inconsciente? ¿Lo define de alguna manera, esa diferencia? Ya, pues la verdad que es una diferencia muy interesante, o es un tema interesante a nivel de filosofía. Yo en los textos de momento no he encontrado ningún texto sánscrito la diferencia entre subconsciente e inconsciente, sino más bien es un tema del vocabulario filosófico occidental, filosofía de la mente, filosofía de la psiquiatría, sí que están muy volcados con esa diferencia, ¿no? En realidad, quien más ha trabajado sobre esta diferencia tal vez sea Freud, pero es complejo trasladarlo a los textos del yoga, ¿no? Es una tarea que personalmente tengo pendiente y que en la tesis doctoral estoy un poco trabajando en ello. Por eso digo que es curioso que me hagas esto. Sí. ¿Y hay algún aporte del yoga sobre la visión de la muerte? Bueno, sí, claro. Por ejemplo, me viene a la cabeza la Bhagavad Gita, ¿no? La Bhagavad Gita, que es ese texto, ¿no?, espiritual, este diálogo que tiene Krishna con el guerrero Arjuna. Es un diálogo también transformador, ¿no?, donde Krishna le recupera la memoria que Arjuna perdió. Justo cuando va a empezar la batalla, Arjuna pierde la memoria, decide que no quiere pelear, etcétera, y ahí empieza el diálogo y Krishna intenta hacerle entrar en razón. Y hay un capítulo donde sí habla de la muerte, en el sentido de que el yogi, ¿no?, le dice, si piensa en mí, incluso en el momento de la muerte, si se va de aquí pensando en mí, ¿no?, llevando su conciencia en mí, le dice Krishna, pues al final cuando fallece me encuentra, ¿no?, viene a mí, digamos, ¿no? Entonces sí, hay la idea, en primer lugar, de que la vida, ¿no?, es una continua rueda de reencarnaciones, ¿no? Es la idea del samsara. Es la idea del samsara y entonces lo que buscan todas estas técnicas, todos los modelos de yoga, o casi todos, yo diría, no importa lo diferentes que sean, la finalidad que tienen es que el practicante alcance la liberación. Se le llama de muchas maneras a la liberación: moksha, nirvana en el budismo, nibriti, apavarga, tiene muchos nombres, y esta liberación implica no volver a nacer, o sea, es un no retorno. O sea, es claro, ¿no? Es no seguir participando de esta rueda. Entonces, claro, está muy lejos de una terapia tal y como la entendemos hoy, ¿no? O sea, para ellos la terapia sería no volver, así es como uno lo entiende en los textos, ¿no? Lo que buscan es no tener que renacer nunca más. Esa es la liberación, ese es el samadhi definitivo. Claro. Y de todo el conocimiento que has adquirido pues sobre esta materia a lo largo de los años, no sé si hay alguna que en especial, no sé si, cómo decirlo, si puedes aplicar a diario o que la tienes más en mente, ¿sabes? No, dime, repíteme otra vez, perdona. Sí, de toda de todo este conocimiento adquirido durante todos estos años de estudio, si tienes alguna idea que es más redundante en tu cabeza sobre esta materia. Sobre el Sankhya y el yoga, por ejemplo, sí. Sobre el libro. Que te llene más, sí, que al leerla te llene más. Sí, pues a mí el Sankhya me fascinó desde el primer momento, siendo como, normalmente se la considera como una filosofía muy racionalista, muy una metafísica, mientras que el yoga de Patanjali es muy práctico, pero esto para mí es un poco falso, ¿no? A mí el Sankhya me fascinó desde el primer momento porque, como decía antes, habla de la mente humana, y encontré en este esquema de 25 categorías y en la explicación que dan, pues por ejemplo la idea de que la mente, tal y como la conocemos, con todos sus contenidos, con esa tendencia que tiene a maquinar todo el tiempo y que no podemos parar de pensar, etcétera, todos esos procesos cognitivos, el Sankhya le llama Prakriti. Y la mente está separada, digamos, de una conciencia testigo, que está ahí siempre observando en silencio.
y que está siempre vacía y está siempre tranquila, ¿no? Entonces la idea de que detrás de toda esta cantidad de contenidos que tenemos, estos contenidos mentales, hay una conciencia observando y que luego Tatán le te da técnicas para poder vivir esa conciencia, que normalmente estamos con la mente tan ocupada que no tenemos una experiencia de esa conciencia testigo. Y entonces, a través del estudio conjunto del Zen y del yoga, entendí por qué las prácticas de meditación, incluso la práctica meditativa en la postura, te da esa experiencia de esa conciencia silenciosa que siempre está ahí. Y que cuando la encuentras, aunque sea una experiencia intermitente, muy breve, tienes una idea o te da el reflejo de lo que explican los textos, ¿no? De cómo el practicante avanza teniendo más espacios de experiencia con esta conciencia testigo. Entonces, que detrás de estas filosofías hay toda una experiencia detrás. Es, como decía, casi un diario del practicante que va explicando el progreso, ¿no? En ese sentido, el Zen y el yoga me ayudó a entender mi propia mente y el propio funcionamiento de la mente. Qué bueno. No sé si es tu primer libro, si tienes alguno anterior. ¿Es tu primera experiencia de obra literaria? Sí, bueno, este es mi primer libro publicado, pero claro, en filosofía tenemos que escribir trabajos que muchas veces son libros, porque el trabajo final de máster, el trabajo ya son libros de esta envergadura, ¿no? Pero sí, estoy muy contenta, ¿no? Porque es mi primer libro y además en la editorial Kairos, que para mí es toda una alegría, ¿no? Te quería preguntar por eso, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo surgió la colaboración con la editorial? ¿Cómo fue todo esto? Pues fue gracias a otro filósofo de la India que es Vicente Merlo. Vicente Merlo, que siempre me ha estado asesorando, siempre me ha estado ayudando en filosofía y en cuestiones espirituales. Pues como este libro era el manual para mi escuela, iba a ser el manual para mi escuela, se lo envié para que me lo revisara, ¿no? Si me hacía el favor de corregirlo, de hacerme sugerencias, ¿no? Y entonces él me sugirió enviárselo a Agustín Paniker, que es el director de la editorial Kairos, y a mí me parecía, bueno, pues me parecía un honor, pero no creía, ¿no?, que fuese a publicar una obra así, porque ya te digo, toda esta literatura está en lengua inglesa, por eso lo digo. Pero finalmente, pues Agustín Paniker me dio una gran alegría, lo revisó y finalmente pues me propuso publicarlo. ¿Y te animas a seguir o lo dejas aquí? No sé si tendrías algo más escrito que se podría publicar. No, claro, yo estoy todo el día, mi oficio es la filosofía. Entonces, entre la escuela de yoga, que me exige estar todo el tiempo actualizándome y seguir con las publicaciones en forma de artículos también. En filosofía trabajamos con papers, ¿no?, que son artículos científicos, que no son libros, se publican en revistas especializadas de filosofía, ¿no? Entonces estoy con artículos ahora mismo, con artículos sobre filosofía india, filosofía comparada, y también con la tesis doctoral que ya en unos meses la terminaré, y es sobre filosofía india. Entonces esto acaba de empezar. Claro. ¿Y algo así, alguna que esto les suele gustar a los oyentes, alguna anécdota, alguna curiosidad escribiendo el libro que te sucediera? Algo así que recuerdes. Sí, o no sé, a lo mejor contándoselo a una persona, no sé, alguna escena así curiosa que recuerdes. O a lo mejor no te viene ninguna, puede ser. Bueno, pues la verdad es que este libro lo escribí, digamos que ya estaba empezando a hacer, ya lo escribí durante bastante tiempo, ¿no? Pero el acabado final lo di durante un verano en soledad, enfrente de una playa, con un apartamento enfrente de una playa, y no hay muchas anécdotas. Claro, la verdad que cuando me pongo a escribir, cuando me pongo a escribir bueno, lo ideal, ¿no? Yo creo que esto no es solo mío, creo que cualquier filósofo o escritor lo dirá, es no tener ninguna interrupción, y más si vas a hablar sobre una conciencia testigo que se separa de una mente, etcétera. Mejor que nadie te hable. Y tanto. Entonces lo hice a solas con el mar, este libro. Así que no hay muchas anécdotas, ya lo siento. No, vendrán otras. Vendrán otras, seguro que sí. Pues para ir cerrando ya la charla, ¿qué último mensaje te gustaría regalar a los oyentes? Algo que se haya quedado en el tintero y que te gustaría decir, o alguna, no sé. Bueno, sobre lo que quieras. Esto depende de si los oyentes tienen ya una experiencia de la práctica de yoga o no, claro. Pero si van teniendo esa experiencia, si están yendo a clases de yoga o incluso están formándose como profesores, yo lo que aconsejaría es no abandonar el Sankhya, que es lo que hacen los practicantes de yoga, porque como lo ven tan difícil, tan racionalista,
la abandonan, ¿no? Y es una filosofía fundamental, ese estudio de la mente humana, que es nuestra mente. A la hora de seguir practicando yoga, uno avanza y entiende cosas que el Samkhya pues ya ha recogido, ¿no?, para el practicante. Así que yo diría que no lo dejen, el Samkhya. Normalmente se estudia los aforismos de Patanjali y uno se olvida del Samkhya, que es la filosofía un poco que la influye. Patanjali está influido por el Samkhya y por el budismo, ¿no? Y entonces nada, lo que aconsejaría es no dejar el Samkhya de lado. Ya la que mencionas los aforismos, ¿tienes alguno en mente que suelas repetir o que suelas mencionar como formadora o no sé? Sí, claro. Sobre todo el que todo el mundo se sabe, el que los practicantes se saben, es que el yoga es Citta Vritti Nirodha, ¿no? El yoga es la detención de los estados de la mente, esa es la definición del yoga, ¿no? Pero hay otro que me gusta mucho, que está en la parte cuarta, ¿no?, que dice que el deseo no tiene fin, ¿no? O sea, el deseo no tiene fin, entonces los samskaras no tienen principio. Los samskaras son las impresiones subliminales, no sé si llamarlas subconscientes, yo suelo llamarlas así, impresiones subconscientes. Toda experiencia genera en nosotros, deja una huella subconsciente que uno no percibe, ¿no? Y esas huellas subconscientes al final acaban condicionando nuestro carácter, nuestros miedos, nuestras alegrías, nuestra atracción también por las personas, por las situaciones. Normalmente somos movidos por esta capa subconsciente. Y lo que busca el yoga es eliminar estos samskaras, estas huellas subliminales, claro, porque esas huellas subliminales generan karma, y el karma hace que sigas, ¿no?, participando en el samsara, en este ciclo de renacimientos. Entonces lo que busca el yoga a través de la meditación es decodificar esas huellas, borrarlas, ¿no? Y por eso es un proceso que transforma tanto internamente, porque toca tus traumas, tus miedos, tus alegrías, ¿no? Te transforma a ese nivel porque borra esas huellas. Y hay un aforismo que dice que estas huellas, pues eso, no tienen principio porque el deseo por la existencia de algún modo no tiene fin, ¿no? Y me parece, es difícil, pero me parece muy bello esto. ¿En qué ciudad resides tú actualmente? Actualmente resido en un pueblo de Galicia, más en estos tiempos es mejor estar en el mundo rural, sí. En un pueblo de Galicia que se llama Miño. Miño. ¿Y en Miño tienes algún rincón que te sirva como de, digamos, retiro espiritual cuando necesitas un poco de espacio para ti? Bueno, hoy vivo ya retirada espiritualmente, ¿no? En una casa enfrente de la playa. Aquí en Miño vive muy poca gente, además, es un pueblo muy pequeñito. Y tiene una playa magnífica para pasear, ¿no? Entonces yo ya, un poco, mis condiciones de vida ya son, o sea, no tengo que buscar. Claro, el propio hogar ya te sirve. Claro, y es que la filosofía de algún modo es una forma de ejercicio, de ascesis, que se llamaba, ¿no? De ascesis también. Así la entiendo yo, vamos. Sí. Pues genial, Raquel, ha sido un placer charlar contigo estos minutitos. Muchas gracias, muchos éxitos, y aquí en Radio San Vicente tienes tu casa. Vale, muchísimas gracias, Rafa. Si quieres disfrutar de un ejemplar de inmediato de la claqueta metálica, es tan simple como escribirme un comentario en el vídeo.